buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana. Utilizando el famoso método hemerográfico, el de la hemerografía, demuestra que en este día hay tres temas con los cuales hay que arrancar. El informe del Fondo Monetario Internacional, FMI, donde no solamente habla de una reforma fiscal integral, sino también de la recapitalización del Banco Central, como también aborda el tema del tipo de cambio que al momento de hacer este programa en vivo ha sobrepasado los 60 pesos por uno y además habla de la ley de responsabilidad fiscal y otros temas. Pero no solamente aborda la reforma fiscal, sino que también elogia los avances en el manejo de la economía en la República Dominicana, el tema de las exenciones, que llegan casi las exenciones fiscales, es decir, el gasto tributario, llegan casi a 350.000 millones de pesos. En República Dominicana no hay dudas, al mes número 9 del año 2024 ha sido intenso el bombardeo en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre las reformas económicas, la laboral, que no contiene el tema de la cesantía, pero sí aborda mecanismos sobre seguro de desempleo, un tema que el Congreso Nacional debe enfatizar, seguro del desempleo y muchos elementos pactados entre gobiernos, empresarios y sindicalistas. El tema de la cesantía, los costos laborales de las empresas, es un tema fundamental, como también es un tema fundamental el teletrabajo. Pero también hablar de reformas en la parte eléctrica y quizás pudiéramos adelantarnos enfrentando legalmente a los que se roban la energía eléctrica en perjuicio de las finanzas de las EDES y del dinero del contribuyente dominicano. El CONED hizo un evento, hizo una consulta sobre la reforma fiscal, tiene mucho material y lo está exponiendo a través de los medios de comunicación. Pero hoy hay un economista, el economista tomado en cuenta por Harvard, Juan Ariel Jiménez, que profundiza sobre el tema de la reforma y dice que la reforma puede ser evitada con una reducción drástica del gasto público. Demasiadas estadísticas diferentes. Por un lado, Magín Díaz habla de un déficit de un 5% del PIB, déficit fiscal. Entre
los intereses de la deuda más la carga del déficit fiscal para las finanzas públicas, que se llevan el 21% de los ingresos que recibe el gobierno para el pago de los intereses, y una deuda que pudiera incrementarse consolidada en este 2024 al 58%, según lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ese tema de la reforma fiscal debe sustentarse muy bien, técnicamente muy bien, como coincidieron recientemente los economistas Andy Dawager y Jaime Aristi Escuder. Y ahora vemos el elemento novedoso. Yo he planteado aquí que se puede evitar una reforma fiscal con no solamente reduciendo los gastos del Estado, sino también reduciendo el tamaño del Estado, priorizando las inversiones públicas, el gasto de capital, planificando mejor el endeudamiento público basado en reales necesidades, mayor eficiencia en el Estado y también el fondo, como habla ahí del dólar. Yo creo que aquí eh, hay que controlar que el dólar no se le vaya de la mano al gobierno y al país, porque el fondo habla de una inflación de un 4% en su informe, pero si el dólar sube, dispara todos los precios. Entonces, en economía hay demasiadas conexiones y ya, por ejemplo, que el dólar sobrepase el 60 por uno sin que se active la intervención del Banco Central, porque el Fondo Monetario habla de la fluidez del dólar, pero hay que tener cuidado con la fluidez del dólar, como hay que tener cuidado con la reforma fiscal, los pobres, la clase media, las MIPIMES y los sectores que generan empleos y riquezas e ingresos fiscales en este país. Es decir, no es tan fácil como la gente cree, aunque el primer ajuste que debe hacer el gobierno es reducir su tamaño, reducir sus gastos, porque si el presidente planteó reducir el número de diputados y ahí hay quienes están ahora recomendando reducir el número de funcionarios municipales, hay que plantear aquí la reforma del Estado, inclusive previa a esa reforma al Estado, que la presentación de la reforma fiscal, que el Fondo Monetario la defiende ardientemente. Aquí, por ejemplo, Obras Públicas tenía las edificaciones, se la pasaron creando un ministerio de viviendas y ese ministerio de vivienda está construyendo muchísimas obras que no son viviendas. Ahí, por ejemplo, vemos al ministro en en un trabajo, en una obra deportiva en las últimas horas. Aparece ahí con líderes del movimiento deportivo. Pero también, y es una solicitud que está haciendo la gente quiere que le digan en qué se está gastando el 1.5 billones de pesos del presupuesto nacional antes de embarcarse en una reforma fiscal. Antes, en los gobiernos del, de los expresidentes Joaquín Balaguer y Antonio Guzmán, aquí se publicaba mensualmente la ejecución presupuestaria
los ingresos, los gastos, y eso salía en los periódicos, y eso le daba una orientación a la gente de qué se estaba invirtiendo el dinero eh, y de todas las asignaciones. Pero se inventaron una pendejada y dejaron de publicar eso como se hacía antes por ley, y ahora el pueblo no sabe cómo realmente, cuál es el destino total del dinero que recauda el Estado. Pero tampoco el pueblo conoce los resultados de las auditorías que ha venido realizando en diferentes instituciones públicas la Cámara de Cuentas, que ha invertido un dineral en auditorías, pero no se conocen los resultados. Y eso merece una crítica pública, una Cámara de Cuentas que estuvo en el ojo del huracán hace varios meses por una pugna interna, ahora no publica los resultados de las encuestas. Pero también el país, y lo está reclamando Participación Ciudadana, está reclamando información sobre el famoso contrato de los semáforos. Hay demasiadas cosas juntas, reforma fiscal, reforma constitucional. Ahí, por ejemplo, sobre la reforma constitucional, que es una reforma paralela a la fiscal. Ahí está diciendo mi maestro, allá en la UAS, el senador Pedro Catrén, que no se necesita un referendo y denuncia un supuesto boicot de la oposición a la reforma constitucional. Lo ideal es que aquí las reformas sean consensuadas, oposición, gobierno. No se puede oposición, gobierno, Congreso, sociedad civil, juristas, colegio de abogados y todo el que pueda aportar eh, con esas reformas, porque el propio presidente de la República de una manera correcta ha expresado que no se utilizaría ese Congreso para avasallar. Y yo recuerdo en una ocasión cuando el entonces Partido Revolucionario Dominicano tenía el control del Congreso y después fue barrido. Entonces, hay que armonizar todo lo que tiene que ver con reformas en este país. Por ejemplo, usted no puede sacar de la reforma fiscal esas voces económicas que tiene el país y que tienen posiciones totalmente diferentes. Hay que escuchar a Andy Dawager, hay que escuchar a Escuder, hay que escuchar a Juan Ariel, hay que escuchar a Magín, hay que escuchar a Franklin Vázquez, hay que escuchar a Carlos Cuello, eh, todas las voces económicas del país que están muy dinámicas hablando sobre el tema. Y otro que se ha destapado en las últimas horas sobre ese tema es el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Carán, que ha estado hablando de la imperiosa necesidad de la reforma fiscal, como dice el fondo, pero el trayecto para esa reforma tiene que ser un trayecto muy cuidadoso, que no sea una medicina peor que la enfermedad. Y ya vemos los obstáculos que tuvo el último paquetazo del 2012, que no fue aplicada completa esa reforma y tampoco se cumplió con el pueblo cuando dijeron que iban a rebajar, a reducir el ITEVI de 18% si se cumplían las metas, pero tampoco se ha cumplido con lo que se hizo con los cheques grabados y muchísimas cosas más. La sociedad dominicana necesita que escuchen desde los comités de amas de casa hasta los estudiantes de economía de las escuelas de economía. Hay que escucharlos, hay que escuchar las voces del gobierno, hay que escuchar a José Rijo, hay que escuchar a Pavel Isa, hay que escuchar al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, a Luis Valdés, director
de impuestos internos, hay que escuchar a San Lobatón y hay que escuchar a muchas voces, pero tenemos que acostumbrarnos a que aquí las reformas no sean simplemente un mandato de los funcionarios del gobierno. La sociedad es un conjunto. Por ejemplo, cuando se hable de la recapitalización del Banco Central, ahí tiene que hablar Valdés Albizu, un gobernador eh, que tiene que aportar la información sobre el tema de la recapitalización, sus posiciones, la propia vicegobernadora del Banco Central, pero también cuando hablemos de inversión pública, no podemos dejar de hablar de los economistas que están en el gobierno y de los funcionarios de área de inversión pública, obras públicas, viviendas. Ahí, por ejemplo, está un economista, viceministro de Educación, Rolando Reyes, que debe también aportar, como debe aportar el economista Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debe la Escuela de Economía de la UAS fijar posición, el Colegio Dominicano de Economistas, el ex rector de INTEC y su compañera Magdalena Lizardo deben opinar sobre esa reforma. Joaquín Díaz, que conoce, es un exdirector de economía de la UAS, conoce al dedillo todo el aparataje de la economía agropecuaria, también debe abordar. Hoy sale un trabajo diciendo que la mayoría de los proyectos agrícolas del país están paralizados. Y aquí también hay que analizar por qué la inversión del sector privado ahora mismo es más dinámica quizás que la del sector público, con las millonarias inversiones en Manzanillo, en proyectos eléctricos, en el turismo. Solamente la inversión extranjera directa tiene una proyección este año de más de 4.500 millones de dólares. Pero también hay que escuchar con las reformas los medios de comunicación y las voces del pueblo. El pueblo se está expresando y tenemos que hacer una gobernanza más sólida, más creíble. No podemos ya seguir con ese esquema anticuado de que los legisladores en este país sean unos cumpleórdenes, unos levantadores de mano porque los jefes políticos se lo están estableciendo. No, aquí también hay que escuchar las voces de esos informes económicos del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que escuchar también la voz de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina. También el Banco Mundial tiene sus ideas en informes que se publican en los medios de comunicación. Y nosotros fijamos a través de Hablando la Verdad, a través de coloquio, a través del almuerzo de Su Mundo, nuestra posición sobre los temas y coincidimos con Juan Ariel Jiménez de que se pudiera evitar una reforma fiscal eh, con una reforma drástica en el gasto. Que vamos a disminuir, que yo cuántos diputados, pero cuántos ministerios tenemos que reducir, cuántos viceministros, cuántos asesores. Hay que hacer un trabajo profundo para no caer en la trampa. Y el presidente de la República, que es un presidente economista, que es un hombre que le gusta, yo sostengo y lo reitero, que le gusta estar más fuera del palacio en contacto con la gente. Naturalmente en el palacio tiene que estar cumpliendo sus obligaciones porque ahí están sus oficinas, pero aquí hay demasiada gente que tiene que opinar sobre la temática de esa reforma fiscal,
de esa reforma en el gasto. En el tema eléctrico no podemos dejar de buscar la asesoría de Ramón Alburquerque, la asesoría, las opiniones de Temístocle Montaz, de Radamés Segura, de todo lo que han pasado por ahí. Esa corporación eléctrica la administró hasta Milcar Romero. Lo recuerdo cuando era administrador de la CDE, pero también vamos a buscar las voces como la de Bernardo Castellanos, un experto eléctrico. Vamos a escuchar a la ADIE, Asociación Dominicana de Industria Eléctrica. Vamos a escuchar al ministro Santos, que está hoy hablando de la necesidad de profundizar la inversión en energía solar. Pero también vamos a buscar la opinión de los expertos en hidroeléctricas. Vamos a buscar los que tienen que aportar realmente con un tema que es una amenaza para el país y que hoy el periódico Diario Libre publica una versión sobre cómo está disminuyendo la parte hídrica de la República Dominicana con menos agua que está afectando. Ustedes se imaginan la comunidad de Restauración, que es una de las comunidades que era visitada por Antonio de la Maza, uno de los que ajustició a Trujillo. Y hay problema de agua en Restauración, pero Restauración es una de las zonas más boscosas. Y ahí, en esa zona, los haitianos están haciendo con los árboles lo que le da su gana. Y están quitando árboles para hacer casucha dentro del Parque Nacional Nalga de Maco, como está ocurriendo en San Cristóbal, que hay una alarma con la extracción de materiales que está acabando con el agua de la República Dominicana. Y yo quiero despedir este segmento diciendo que hace días dije que si seguimos así, en un tiempo no muy lejano, tendremos un presidente haitiano. Y hoy quiero decir aquí que no es solamente la parte hídrica del masacre con el robo del agua, sino que ahora hay una mala costumbre de dominicanos que le están arrendando en la zona fronteriza terrenos productivos a los haitianos, y los haitianos están deforestando, haciendo lo mismo que hicieron en su país, liquidando la parte hídrica y liquidando los recursos naturales en Haití, y ahora quieren replicarlo. Todo esto es para que se entienda que si hay menos agua, a las presas le va a llegar menos agua y habrá menos generación de energía y habrá menos agua para la producción agropecuaria. Y yo digo, y es que no vamos a hacer nada con la amenaza de quedarnos sin el preciado líquido en el país, el líquido para también llevarle agua a las tuberías y a nuestro pueblo.